Bien, vemos lo que son las muestras y la toma de muestras. Para esto definimos qué es una muestra. Bien, una muestra es un subconjunto de la población o un número de elementos o sujetos que componen la muestra, representativa de la misma población. Además de que una muestra es representativa porque tiene un nivel de confianza y un margen de error. En este caso, definimos que es población, que es un conjunto de algo, y la muestra es una parte de ese conjunto. Bien, tenemos muestras o toma de muestras finitas y toma de muestras infinitas. Para las finitas tenemos un número limitado de elementos. Para infinitas no podemos contabilizar sus elementos. Como ejemplo para finita, el número de estudiantes en la universidad. Tenemos un número, o sea, lo podemos contar. En infinitas tenemos gotas de agua en un lago. Quiere decir que no lo podemos contar. Para eso tenemos variables cualitativas y variables cuantitativas. En variables cualitativas tenemos estimación de proporciones y tenemos dos fórmulas. Una es cuando tenemos P y Q y en la otra cuando tenemos sigma. En este caso, cuando tenemos P y Q, que son encuestas, o cuando no las tenemos, y en el otro caso, cuando tenemos sigma, que se le conoce como desviación estándar, conocemos otro dato, ¿sí? Otro dato externo que no son las encuestas. Bien, en variables cuantitativas quiere decir estimación de promedios. Más que nada, un número. En este caso, en las dos fórmulas conocemos la población. Al igual que las anteriores, tenemos P y Q cuando tenemos una encuesta y en la otra cuando tenemos sigma, la desviación estándar, quiere decir otro dato. Para eso definimos cada una de las variables que tenemos en nuestras fórmulas, que son las siguientes. N, que es el tamaño de la muestra buscado, que es lo que estamos buscando o lo que estamos calculando. N mayúscula, el tamaño de la población o también conocido como universo. Z, que es el parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. Ahorita vamos a ver eso. E, el error de estimación máximo aceptado. P, probabilidad de que ocurra el evento estudiado. En este caso, el éxito. Q, probabilidad de que no ocurra ese evento que estamos estudiando. Una es cuando pasa y la otra es cuando no. Y en el otro tenemos lo que es sigma, que es la desviación estándar. Para Z, que lo habíamos definido como parámetro estadístico, tenemos el grado de certeza. Quiere decir que nosotros, dependiendo nuestro nivel de confianza, le vamos a asignar un valor a Z. En este caso, por ejemplo, 97 tiene un valor de 2.17. Bien, para saber dónde aplicar estas fórmulas, necesitamos ver qué fórmulas o desarrollar esas fórmulas. Para esta primera fórmula, nosotros conocemos el nivel de confianza. ¿Cuál es ese nivel de confianza? ¿O qué letra, qué variable es nuestro nivel de confianza? Tenemos que es Z. El nivel de confianza va a ser nuestro valor de Z. Conocemos el error, que es nuestra E minúscula. Y en este caso, no se conoce, quiere decir que en esta fórmula no está la población, que es la N, quiere decir que no está. Ahora, tenemos P y Q. Aquí en la nota lo expresa de la siguiente manera. Primero que nada, tiene que expresarse los porcentajes en punto decimal. Otro es si hay una encuesta anterior con un porcentaje y es favorable, pertenece a la variable P. Si no es favorable, pertenece a la variable Q. Quiere decir que tanto como P y Q, tenemos que tener un valor del 100% entre los dos. Si no conocemos ninguna de estas dos, cada una de ellas va a tener un valor del 50%. Si conocemos que dice que es favorable
digamos, 28% de favorable, nosotros tenemos que cumplir con ese 100%. ¿Cuánto es el 28% que nosotros podemos adquirir o que nos falta para completar ese 100%? ¿Cuál es ese valor? Nosotros restamos ese 28 de este 100%, que equivaldría a un 72%. Ya tendríamos nuestro 100%. Ahora, vemos aquí la primera nota que dice tiene que expresarse los porcentajes en punto decimal. En punto decimal quiere decir que este 50% tiene que ser 0.5. Estos valores los dividimos entre 100 y nos va a dar el punto decimal. Ese 28% pues va a ser 0.28. Ese 72 va a ser 0.72. Ese 50% pues va a ser 0.5. En un caso es cuando lo conocemos y en otro caso cuando no. Bien, para la siguiente fórmula. Vemos qué es lo que tenemos y qué no. En este caso, conocemos el error, que recordemos que es nuestra E. Conocemos el nivel de confianza, que es nuestra Z. Conocemos la población, que es N. Aquí ya la tenemos. Ahora, en este caso, cuando tengamos P y Q, aplica lo que anteriormente se había mencionado. Nuevamente, tenemos que expresarse los porcentajes en punto decimal. Si hay una encuesta anterior con un porcentaje y es favorable, pertenece a P. Si no es favorable, pertenece a Q. Si no los conocemos, tiene un valor del 50%. Para la siguiente fórmula, definimos qué tenemos y qué no. En este caso, tenemos la confianza, Z, tenemos el error de E, tenemos la desviación estándar, que es sigma, y no conocemos la población. No se conoce. Nota, igual que anteriormente, todos los porcentajes son expresados en punto decimal. Al igual que la primera fórmula, no conocemos la población. Ya como última fórmula, tenemos lo siguiente. Conocemos la población, en este caso sí la conocemos. Cuando veamos que tenemos N mayúscula, sí la tenemos, en este caso sí la tenemos. Conocemos el error, que también lo tenemos. Conocemos la desviación estándar, que es sigma. Y tenemos el nivel de confianza, que es Z. Y recordemos que todos los porcentajes son expresados en punto decimal. Bien, vemos lo que es un ejemplo. Tenemos el siguiente ejercicio que dice, tamaño de la muestra con una confianza del 98%, con un error del 2% sin encuesta anterior. En este caso, definimos cuáles son nuestros datos. Tenemos confianza, recordemos que Z, que es 98%. Tenemos error, que es del 2%. Y no tenemos encuesta anterior. ¿Qué tampoco tenemos? Más bien, sin encuesta anterior quiere decir que P y Q van a tener un valor del 50%, cada uno de ellos. Ya conociendo eso, entonces, también qué es lo que no tenemos o no tenemos, tenemos o no tenemos, sería la población. No la tenemos. En este caso, ¿qué fórmula nosotros podríamos aplicar para resolver este ejercicio? En este caso sería la primera fórmula que vimos, que era N es igual
a Z cuadrada P por Q sobre E al cuadrado. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra confianza, tenemos nuestros valores del 50% y tenemos nuestro error. En este caso, pues ya nada más sería sustituir esos valores correspondientes. En este caso, n sería igual a z. Z, recordemos que es un valor del 98%. Más bien en la presentación, tenemos aquí una tabla con respecto a esos valores de porcentaje. Tenemos que el 98% vale 2.33. 2.33. Todo esto elevado al cuadrado por P, que es 50%. Recordemos que tiene que estar expresado en punto decimal, que quiere decir que es 0.5. 0.5%. Más bien, 0.5, nada más así. Por 0.5, que también corresponde a Q. Todo esto sobre nuestro error, que sería el 2%. ¿Cuánto equivale al 2% en punto decimal? Equivale al 0.02. Todo esto elevado al cuadrado. Teniendo estos datos, pues ya nada más puedo utilizar yo lo que es la calculadora. Tenemos 2.33 elevado al cuadrado por 0.5 por 0.5 sobre 0.02 elevado al cuadrado. En este caso me arroja un valor. Si nos sale este valor, le presionamos aquí donde dice esta S y una flecha doble D, que equivale a 3393.06. Colocamos ese valor. Nuestro valor total sería 3393.06. Nuestro valor de nuestra muestra. Ya tenemos el valor. Bien. Seguimos con el siguiente ejercicio. Tamaño de la muestra en una población de 6.590 personas con una confianza del 94% con un error del 6% sin encuesta anterior. Bien, realizamos nuestra toma de datos o identificación de datos. Tengo datos. Tengo población, que es nuestra N mayúscula, de 6.590. Tengo una confianza respecto a Z del 94%. Tengo un error del 6%. Y no tengo encuesta anterior. Quiere decir que en este caso P y Q va a valer
50%. Bien. Ahora, ¿qué fórmula puedo yo aplicar? En este caso puedo aplicar mi segunda fórmula, que dice lo siguiente. Tamaño de la muestra es igual a mi población por la confianza al cuadrado por porcentaje que ocurra, porcentaje que no ocurra el evento. Tengo mi población menos 1, nuestro error elevado al cuadrado, más nuestra confianza por ocurre el evento por no ocurre el evento. ¿Qué hacemos? Igual que el anterior, sustituimos nuestros valores. En este caso va a ser de la siguiente manera. N es igual a 6.590 personas por nivel de confianza. ¿Cuánto equivale a nuestro nivel de confianza del 94%? Vemos aquí en nuestra tablita que es 1.89. 1.89 elevado al cuadrado por nuestro 50%, que en este caso lo tenemos que pasar a punto decimal, que es 0.5. Recordemos que tiene que estar expresado en punto decimal y los porcentajes divididos entre 100. Sobre 6.590 menos 1 son 6.589. Por el error, que es el 6%, que equivale al 0.06%, más bien 0.06, nada más. Más nuestro porcentaje de confianza, o en este caso el valor de Z, que equivale al 1.89. Al cuadrado por el 0.5 que equivale a P por el 0.5 que equivale a Q. Bien. Ahora, ¿lo podemos hacer todo en la calculadora o por partes? En este caso yo lo voy a hacer todo en la calculadora. Bueno, tengo 6.590 por 1.89 al cuadrado por 0.5 por 0.5 sobre 6.589 por 0.06 elevado al cuadrado más 1.89 elevado al cuadrado por 0.5 por 0.5. Y nos arroja el siguiente resultado, que es
239.09. N es igual a 239.09. Este sería nuestro valor. Bien, como último ejercicio, tenemos el siguiente. Tamaño de la muestra en una población de 10.765 personas con una confianza del 93%, con un error del 7%, con encuesta favorable del 23.5%. Definimos cuáles son nuestros datos para poder así identificar nuestra fórmula. Una sustitución para obtener nosotros un resultado. Bien, nuestros datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos una población. Recordemos que es N. N equivale a 10.765 personas. Tenemos una confianza, que es Z, del 93%. Tenemos un error de estimación del 7%. Tenemos una encuesta anterior favorable. Recordemos que si es favorable, pertenece a P, de un valor del 23.5%. Tenemos un valor de Q, que es restarle el 100%. Quiere decir lo que falta para un 100% entre tanto de P y de Q. Equivale a un 76.5%. Lo expresamos como si fuera punto decimal, cada uno de nuestros datos, que equivale al 93%. Con respecto a la confianza, quiere decir que íbamos a checar nuestra tablita. 93% equivale a 1.83. El 7% equivale al 0.07. 23% equivale al 0.235. 76.5% equivale al 0.765. Ya tenemos eso. Ahora nosotros colocamos nuestra fórmula respectiva. ¿Cuál fórmula tenemos? Identificamos que tenemos población. Tenemos nivel de confianza. Tenemos error. Y tenemos P y Q. En este caso ocupamos, como anteriormente, en el ejercicio anterior, ocupamos la fórmula 2, o en este caso, para variables con respecto a población. La siguiente fórmula es N
es igual a población por confianza al cuadrado por favorable por no favorable sobre población menos 1 por el error elevado al cuadrado más la confianza elevada al cuadrado por favorable por no favorable. En este caso, la diferencia que hay entre una y otra es que en este caso tenemos una encuesta. Cuando tenemos una encuesta, le arrojamos los valores a P o a Q. Si es favorable, P. Si no es favorable, a Q. Bien, ya tengo mi fórmula. Aplico mi sustitución. La sustitución sería lo siguiente. N es igual a N mayúscula, que es población, 10.765 personas. En este caso aquí parece que si fuera un punto, pero no lo es. Por el porcentaje, más bien, el valor de Z, que es 1.83. Por P y Q, que es 0.235 por 0.765. Todo esto sobre 10.764, en este caso porque le restamos un 1 a la población, por el error al cuadrado, que es 0.07 al cuadrado. Ahora, algo que noté al colocar los resultados, quiere decir que este 1.83 de arriba de la confianza le faltó elevar al cuadrado. Bien, y que corregimos ese error, continuamos. Lo mismo, 1.83 al cuadrado por 0.235 de P por 0.765 de Q. Ya teniendo esos valores, ya lo coloco todo en mi calculadora. Aquí vale lo siguiente. 10.765 por 1.83 al cuadrado por 0.235 por 0.765 sobre 10.764 por 0.07 del error elevado al cuadrado más nuestra confianza 1.83 al cuadrado por nuestra P y nuestra Q 0.235 por 0.765. Nos arroja un valor de 121.49.
nuestro resultado sería de 121.49. Ya tendremos nuestro resultado. Yo, para encontrar ese nivel de confianza o el valor de Z, si en dado caso no lo conocemos, se va a tomar de la siguiente manera. En este caso, yo tengo aquí una tabla de este libro, que es Estadística para la Administración, el cual me indican los valores para Z, o para identificar cuál es Z. En este caso, ¿cómo es que se identifica? Bueno, para identificar yo esos valores correspondientes, vamos a hacer lo siguiente. Buscamos qué valor queremos. Por ejemplo, yo quiero este 94%. Ok. Si yo quiero ese 94%, 94%, ¿cuánto me falta para el 100%? Me faltarían 4. Más bien aquí me equivoqué. Dije 94%. Para 100 me faltaría este 6%. Ok. Hay una fórmula que dice que es nuestro porcentaje, nivel de confianza, más alfa sobre 2. ¿Cuál es alfa? Alfa sería nuestro valor o nuestra cantidad que nos falta para el 100%. Quiere decir que sería 94% más 6 entre 2 nos da un valor de 3. Quiere decir que nos va a dar un valor del 97%. En este caso es solo únicamente para identificar. Ahora, este 97% le vamos a agregar o lo vamos a dividir entre 100. Equivaldría al 0.97. 0.97. Ahora, este valor que yo ya encontré del 0.97 lo vamos a buscar en la tablita del libro, de este libro, Estadística para la Administración, que viene aquí al principio, o para ser más exacto, en la página 5. Bien, busco ese 0.97 aquí en todo esto. 0.97. Tengo aquí dos valores, que es 0.9699 y 0.9706. Yo tomé este valor de aquí, el más acercado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a ver total esa tablita. Y veo que en la fila y en la columna, si tacho todo esto, tenemos 1.8 y nuestra columna 0.08. Vamos a sumar este 1.8, 1.8 con este 0.08. 0.08 equivaldría a 1.88. Vemos en la tablita. Y aquí le puse 1.89 para acercarme más al valor. ¿Sí? Así es como se saca esta tablita del nivel de confianza. Lo podemos hacer con cualquier otro número
dependiendo del nivel de confianza. Recordemos que el nivel de confianza lo proporciona aquella persona que está elaborando la encuesta o que está elaborando los datos. Sí, en este caso yo se los coloqué